Bueno, la siguiente mujer, lo es todo, aquí está. Pero como ellos no te conocen como yo te conozco de cara personal, me gustaría que no mezclaras y me dijeras quién es Rocío Páez. Uf, buenísima pregunta porque creo que hasta hace poquito comencé a hacérmela. Mm, Y me la comencé a hacer porque generalmente eh, uno se convierte en la profesión o en la mamá de, o en la esposa de, o en la hija de, y comencé a preguntarme, ¿y dónde estoy yo? mm, Sí, como maestra, no sé, seguramente dirán que tengo, no sé, cualidades y defectos, por supuesto, pero, pero se va diluyendo ujú, el ser que está dentro, entonces uno también se acostumbra a cumplir esos roles. Entonces, en mi casa soy la mamá de Nico, de Nati, de Pipe. En la escuela era la maestra de los niños. En la finca soy la hermana de los demás. Y comencé a plantearme quién soy yo. ajá, Y comencé a verme desde esa mirada interior, quién soy yo. Y comencé a mirar, ese quién soy yo, pues está eh, dada por una serie de personas que me aportaron para ser ese yo, pero que de alguna manera me ha permitido ser lo que soy, la mamá de, la maestra de, etcétera, pero sin visualizarme tanto. Entonces, la mayoría de las veces, eh, en mi caso, yo era la última, pero era la primera en ser mamá, pero era la primera en ser maestra, pero yo estaba al final. ujú, Y he comenzado claro, ahora porque tengo el tiempo, he comenzado a mirar quién soy yo. ujú, Y me he descubierto que yo soy una persona de un pensamiento como mi padre, bastante liberal. Eh, Miro mi pasado y sin darme cuenta eso es lo que he hecho, ayudar al otro, ujú. ayudar al otro. A veces en ese ayudar al otro, el otro ni siquiera lo pide. Y entonces yo, como digo, de zapa, estaba ahí sin darme cuenta que lo estaba haciendo. Entonces comencé a darme cuenta que eso también dentro de mi análisis, eso está mal hecho. Ujú, Porque entonces el otro de pronto no progresa igual que si no tuviera esa ayudita, que si no tuviera esa palanca. ujú. O al revés, hay ayuditas que se pierden porque el otro como que chévere, como dices tú, estoy parchado, entonces no tengo que hacer mayor esfuerzo porque aquí hay alguien que me apalanca. Mm, Pero ese apalancamiento no se usa para el bien del otro también. ujú, Yo te apalanco, pero tú avanzas. Ese es el reto. Y nunca lo vi así. Yo siempre lo vi sin exigirle al otro. ok, Yo te apalanco, pero no te exijo. ok. Y hoy me he dado cuenta que hay que dar y recibir. Obvio. Me he dado cuenta que en mí ha habido un gran desequilibrio. Porque soy muy amiga de dar, pero poco amiga de recibir. Ujú, No sé si porque el otro no me ha dado lo suficiente, pero cuando me dan, yo digo, no, como que no, o sea, no, me da como cosa recibir, pero me ujú. encanta dar. Y eso es un desequilibrio. Eso hay que ponerlo en equilibrio Pero para que la tú, vida fluya. exacto, exacto. Siento que tú, me encanta todo lo que has construido siempre dando tanto. ¿Lo que amor? Que me encanta todo lo que has construido siempre también con esa mentalidad, man, Sí, ¿sabes? Y siento sí, que es también bueno. se refleja mucho como en la vocación, porque tú, o sea, lo que me... ¿Por qué decidiste ser maestra? O sea, ¿cómo fue ese momento de... Amor, yo pienso que yo creo poderosamente en Dios. Yo pienso que Dios nos tiene un destino, Ujú, nos trajo con un destino. Y lo que te he dicho, mi maestra de primero de primaria, como que influyó mucho en mí. La de segundo también, un poquito, pero había una parte que no me gustaba de ella. Y
Y ahí viene a la parte de la crianza de ustedes que siempre les dije, les voy a dar una libretica y van tomando. Mi mamá hacía esto, todas las cosas negativas. Eso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Eso hice más o menos cuando era chiquita. O sea, esa maestra que de alguna manera estuvo con nosotros y maltrató a los niños, yo dije, no lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer. Voy a tomar mi maestra que me consintió, me protegió, me alabó, me metió en el alma que yo era bonita. Y creo que nada que ver, pero bueno, me lo creí. Me creí que la letra era bonita, me creí que yo hacía las cosas bonitas, me creí que yo cumplía y me fui creyendo. Todo el tiempo yo me fui creyendo que sí, que podía, y sin querer eso me impulsó tanto que comencé a hacer sin darme cuenta que hacía. Pero es porque de alguna manera me sembraron adentro de mí y luego vino mi papá a reforzarme que yo podía. Y yo, la verdad, me comí el cuento. Que yo podía. Y seguramente eso fue lo que les insistí a ustedes. Ustedes pueden. Pero porque era que la semilla ya venía sembrada por una maestra de primero de primaria y por un papá de un pensamiento absolutamente liberal. Un papá que nos decía que lo único que nos dejaba era el estudio, porque no podíamos depender de nadie, y él además lo decía maluco, ¿no? Ustedes no van a depender de ningún desgraciado, ustedes son ustedes. Si les va mal, a Dios, pero ustedes no se van a quedar ahí. Y me lo creí, pero Dios me regaló un ser absolutamente maravilloso que no tuve que utilizar eso. Ay, no, mamita. Eso soy. Entonces, por eso, ahora, cuando decidí ser maestra, la verdad, eso ya se venía cocinando en el mismo colegio donde estudié, porque en el colegio que estudié fue en Moniquirá, y ahí había hasta cuarto de bachillerato. Nosotros íbamos, bueno, hoy noveno de bachillerato. Todos estudiamos lo mismo, pero ya para llegar a décimo teníamos que optar entre el bachillerato académico y el bachillerato pedagógico. Entonces, claro, yo llegué a Moniquirá, a un sitio donde tenía la doble opción. Tuve la doble opción. Entonces ahí yo dije, brutos, yo quiero ser maestra. Y me fui por el bachillerato pedagógico. Ahí fue cuando mi papá y mi hermano Ramiro, que me quería mucho también, me dijeron que no. Pero yo dije que sí. Oye, lo que yo quiero, pues. Pero, o sea, yo quiero, pero la condición era sí, pero no te quedas siendo maestra ni de pueblo, ni mucho menos de vereda. Claro. Estoy de acuerdo con eso, pues, así, ¿no? Tan bonito. Tan bonito, ¿sabes? Sí, realmente. Y en todo ese proceso que aprendiste, a mí lo que te digo, hay tanto de lo que tú nos has enseñado, o me has enseñado durante toda la vida, que veo reflejado e intento que lo magnifique, que me parece muy interesante como tu forma de entregarle también y enseñarle a los estudiantes. Fuiste profesora por mucho tiempo del distrito. ¿De qué cursos? Fui maestra solo una vez tuve un curso que lo llevé de primero a quinto de primaria. ¿De primero a quinto de primaria? Todo el tiempo fui la maestra de ellos. Y fue una experiencia muy, muy, muy agradable, pero muy, muy agradable, porque podía revisar, siempre planifiqué muy bien lo que iba a enseñarle a los niños. Entonces me pareció muy linda la experiencia, porque lo que no hice el año anterior, como continuaba con los mismos niños, de pronto entraban otros, pero muy poquitos, sabía cuáles eran las debilidades y al siguiente las trabajaba. Claro. Y al siguiente veía cuáles eran las debilidades y al siguiente las trabajaba. Ajá. Y llegué con esos niños a quinto de primaria
y para mí fue una experiencia, de verdad, creo que fue de las cosas dentro de mi profesión más agradables, pero más agradables, porque en ese momento los niños de quinto de primaria no pasaban directo a los colegios de bachillerato, sino les hacían presentar una prueba parecida al ICFES de ustedes ahora, y de acuerdo a los puntajes los mandaban a los mejores colegios de Bogotá. Wow. ¿Y los mejores qué? ¿Pero también dentro de los distrital? Solamente en distrital. Ok. Solamente con los distritales. Entonces los mandaban a los mejores colegios de Bogotá, y en ese momento y en el entorno donde yo estaba, que era en Bosa, uno de los mejores colegios en ese momento era el INEM de Kennedy. INEM de Kennedy. Y que un niño tuviera acceso a ese colegio pasar era tal y cual pasar hoy en la Nacional, igualito. Entonces, pero se complicaba mucho, porque si un estudiante de un colegio en el norte pasa y es la mejor opción, como le dicen, es el mejor, pero queda tan lejos, y para los papás vivir, y para un colegio distrital. No, mi vida, porque era solamente para distritales. Por eso, pero la distribución... No, es que casi siempre los niños estudiaban ahí cuando eso no habían rutas para los colegios distritales. Ajá. No. Entonces los niños que estudiaban, por ejemplo, ahí en Bosa eran solamente de Bosa. Pero entonces eso era al mejor colegio de la localidad. De la localidad. Pero no necesariamente. Había colegios muy buenos, por ejemplo, el Camilo Torres, en ese momento era uno de los mejores colegios de Bogotá. ¿Dónde está ubicado? Distrital. Eso es en la 7ª con 50 y algo. Camilo Torres. Por ejemplo, para darte solamente un ejemplo, pero también estaba el Sergio Arboleda, que era ahí en las Américas, pero un top era el INEM. Pasar al INEM era increíble. Y yo me acuerdo que cuando yo llevé los niños, casi todos mis niños, terminé con un curso, cuando los cursos eran muy numerosos, de 34 estudiantes. Y de esos 34 estudiantes llevé de primero a quinto 27 estudiantes. Es un montón de estudiantes. Eso era un montón de niños, y de esos 27 pasaron 19 al INEM. Ay, ¿qué? La secretaría me mandó carta, felicitaciones, eso sí, un bono económico nunca nos dieron, pero para mí fue supremamente significativo, porque eso no se había dado en un colegio, que una sola profesora tuviera tantos estudiantes pasando, pues tanto que llegó a la secretaría, y la secretaría dijo, brutos, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Para mí esa fue como de las más grandes satisfacciones, y sobre todo de ver los papás que llegaban y llorando, y gracias a usted, profe, no sé qué, hice más, y yo decía, pero yo qué hice, no hice nada. Pero sí hice, fue porque fue un proceso. Claro. En donde iba mirando las debilidades y las iba trabajando, y las iba trabajando, y las iba trabajando. Entonces por eso entregué un curso, por eso pude hacer un curso que sabía leer, que sabía pensar, que sabía criticar. Entonces, eso fue esa fue la ventaja que tuvieron los chinos, estos niños, y para mí fue de las cosas más significativas, y yo era chiquita. ¿Y cuántos años tenías cuando lo lograste? En ese momento yo tenía como 20, entré al distrito, no, un momentico, ya tenía 35 años, no era 35. Tan chiquita. O sea, ¿lo recibiste cuando tenías 30? ¿Los entregaste a los 35? Los 29 los recibí y los entregué. Entonces fue un top. Pero eso fue porque en su momento la regulación no permitía ese tipo como de educación. ¿Ahorita se puede todavía que una persona lleve el curso desde primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Sí y no, porque después se comenzó a ver que eso no era bueno, porque los niños solamente se acostumbran a un maestro, y como no había rotación, yo daba todas las áreas, nosotros no teníamos ningún apoyo. Cuando eso no habían apoyos en el distrito, entonces digo yo, apoyos quiere decir profesores de áreas especializadas como educación física, como inglés, no había. Entonces uno daba las 9 materias, todas. Entonces había una crítica, es que cuando los niños pasaban a bachillerato, pues en bachillerato sí había rotación. Entonces como los niños estaban acostumbrados a ver una sola figura, entonces comenzaron a ver que eso estaba mal hecho,
Sí, claro. por eso. Porque Comenzaban a fallar en la parte de bachillerato, claro, porque desconectaban mucho. la comunicación misma, estaban acostumbrados solamente a mi comunicación, a la mía, solamente a la mía. Entonces ellos vieron eso. Pero Claro. también hay otra crítica, porque si un chino lleva una suficiente madurez, aquí no pasa nada. Y de eso yo los preparaba. El año entrante ustedes van a estar con diferentes maestros. Yo todo el tiempo les estoy repasando eso. Todo el tiempo, todo el tiempo. El año entrante no es esta profesora que les dice, a mí no me interesa que no hagan la tarea, me interesa no es la tarea por la tarea. Ajá. Es la tarea bien hecho, pero usted van a encontrar profesores que le van a decir, usted no trajo la tarea y le van a poner un porcentaje. Usted tiene 1 por no haber hecho la tarea. Claro. Conmigo no, pero con él sí. Entonces, diferentísimo. Y a pesar de eso, había eso. Se comenzó a analizar desde la parte emocional, sobre todo de los niños, que no tenían como esa otra mamá y como desloncherizarlos. Era muy complicado. Pero también hay la otra parte, amor, que era la que yo más pensaba. Yo esta no la pensaba tanto, porque vuelvo y te digo, si uno fortalece los pelados no les va a dar tan duro. Pero sí había la otra, y es que qué tal que a ti te toque un maestro con el que tú no Sí, la no vas. congenies. No congenies, no tengas química. Te toca cambiar. ¿Habían varios cursos o era todos, habían un quinto? ¿Un quinto? Nada más, ok. Te Un tocaba cuarto. cambiar de colegio. Chao. Cambiar de colegio. Tocaba cambiar de colegio. Claro. Entonces eso sí es terrible. O un profesor que no les trabaje pues toda la parte que se le tiene que trabajar a un alumno, la Claro. autoestima, la lectura sí o sí, la capacidad de crítica, la capacidad de hablar. Tú puedes hablar, si te equivocas, pero tú puedes hablar. Si un maestro no hace eso en un niño, un maestro 5 años solamente con guías, y cuando eso a mí me tocó, cuando yo llegué al distrito, había una misión alemana en Colombia, nunca la entendí. Ajá. Nunca la entendí. Y eran unas cartillas que llegaban de Alemania, Ajá. hechas, y se le entregaban al docente, y el docente se le entregaba al niño, Ajá. y el niño sencillamente respondía a guías. No. Educación alemana, mami. Para el contexto en años es que estamos hablando de cuando tú los entregaste a los 35 en 1990. Como 87. 87. No, mi amor, más adelante, 87 más 5, 92. como 93. 93. Como 93. Ok. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y tal vez nuevamente, porque pues el rector del colegio, wow, pues yo me volví la profesora top y todo eso. Pero también, como te digo, la secretaría me mandó notica y nos citó a los profesores. Una vez nos citó a los mejores profesores, pero entre esos mejores profesores había que solamente le habían pasado 5, a mí me pasaron 17 estudiantes 17. en los mejores colegios. Tenés el récord. Sí, Entonces, yo pienso. Ya después ya vino que ya eso no se hacía, los niños pasaban directamente al bachillerato. ¿y ahí alcanzaste a llevar un curso después, 2 años, 3 años? ¿Y Sí, cambió ya el modelo? Sí, hasta tercero. Ok. Y ya después cuando me vine más hacia acá, o cuando ya salí de la fundación, porque en la fundación fui coordinadora académica mucho tiempo, Ajá. o pues varios años, y luego llegué nuevamente al distrito, comencé a tener en el colegio y me especialicé, o sea, tengo maestría, postdoctorado de primero a tercero, llegaba a tercero y me devolvían a primero, Vale. primero, segundo y tercero. Pero Vale. me encantaba porque para mí esos son los años básicos para un estudiante. Yo estoy convencida que si a un niño se le trabaja muy bien hasta tercero de primaria. O sea, tú te especializaste siempre en llevarlos el mismo curso primero, curso. luego el mismo curso segundo y luego y el tercero, mismo curso y otra vez. Y otra vez. Ay, ¿y Y eso otra vez. funciona hasta ahorita o hasta cuándo? Eso me funcionó a mí hasta 2 años antes de salir, de pensionarme. Ok. Ya al final lo llevé hasta cuarto. Ajá. Ay, allá fue toda la vida. O sea, tú toda la vida te especializaste en llevar 1, 2, 3. 1, primero, 2, segundo, 3, tercero. 1, Primero, 2, segundo, 3. tercero. Tum. Qué bonito. Sí, total, o sea, era enseñarles a leer, a escribir, que eso es lo básico, Ajá. pero a pensar, ahí es donde uno enseña al niño a pensar. Y además a mí me gustó toda la vida trabajar en proyecto de aula. Sí. Entonces, trabajando por proyecto de aula, ¿qué es más o menos? Es trabajar un solo tema
y hacer girar todas las materias alrededor de ese tema. Ok. De un solo tema. Entonces, si era trabajar, por ejemplo, una vez trabajamos la cigarra, Ajá. que son las chicharras que tú conoces en la finca. Sí. Entonces era Divinas. hacer girar, realmente eran los insectos, pero Ajá. entre los insectos tomamos la chicharra. Ay, ¿diste clases de insectos? Sí, claro, ¿Y por claro. cuánto tiempo era? Claro. ¿Qué Y das ese de lo plan? tomamos solamente por un semestre. ¡Harto! Mucho Un tiempo. semestre hablando de insectos, Claro. me encanta. Claro, claro. Claro, y entonces cada niño, Hombre. ¿cuál es el que a ti te gusta? Entonces el Ajá. uno hablaba de la araña, el otro hablaba de, qué sé yo, cada uno escogía uno. Ujú. Y por alguna razón hicimos la votación y a los niños tal vez les llamó la atención la chicharra porque pues en Bogotá ¿qué van a saber qué es eso? Pero tal vez la expresión de chicharra les gustó, de cigarra les gustó y terminamos trabajando esa muy fuerte. Bre. Y era hacer girar el tema, por ejemplo, otra vez cogimos los animales en general, o los animales mamíferos. Ajá. Perdón, sí, mamíferos. Y dentro de esos animales mamíferos los niños escogieron el conejo. Ay, les tenías un conejo. Y tu papi fue y me compró el conejo y entonces el conejo estaba en el aula y todos los días los niños se llevaban por lista casi, o por mejor comportamiento íbamos cambiando. Sí. El que mejor se comporte se lleva el conejo. No. Entonces los fines de semana... Me parece bonito, pero pobre conejo, güey. Oh, ese conejo tuvo muchas experiencias. No, ese conejo. Entre semana lo dejábamos en el colegio. Ajá. Y cuidado ahí por las señoras, o sea, todo el día andaban pendientes de su conejo. Ajá. Y los fines de semana era que viajaba el pobre conejo a las casas, pero imagínate todo lo que aprendieron los niños y al No, final se claro. rifó el conejo. No. Entonces, ¿Cómo van a rifar? pero fue muy interesante, muy interesante porque lo chévere del maestro era que debía tener la capacidad de girar todas las materias en torno a los animales y específicamente al colegio. Entonces era geografía, pero desde ahí, todo desde ahí. Pero ese todo, modelo, todo. como que estaba institucionalizado, o sea, el mismo colegio, todas las profesoras dictaban de una forma muy similar, o esa era tu estrategia para enseñarle, La la mía. tuya, 100%. La mía, Wow, era la mía. me encanta. Y luego ya llegamos a la fundación, Ajá. cuando ya nos trasladaron a la fundación, ¿Este qué colegio era? Fundación Ana Restrepo del Corral. No, el anterior. El anterior fue un colegio que se llamaba Francisco de Paula Santander en Bosa, en el Bosa. centro de Bosa. ¿Y sigue existiendo? No sé, pero No. creo que sí. Francisco de Paula. El Santander Ok. de Bosa. Ya, perdón. Entonces pasaste a... Pasé a la Narciso fundación. Fundación. Y en la Gigante, fundación- ese colegio es gigante, ¿no? En la fundación, sí. Porque comparado con los colegios que en los que fueron los últimos tuyos, el Ana Restrepo era Grande. mucho más grande. Grande y además era privado. Ah. Es que nosotros era un colegio que estaba en concesión, en ese momento había esa figura en el distrito, y entonces para algunos colegios, seguramente muy pocos que eran privados, les mandaban los maestros del distrito. Nosotros éramos pagos por el distrito, Sí. pero trabajando en un colegio privado. Como administrado. Administrado privado. por las voluntarias. Ok. Y las voluntarias son las exalumnas del gimnasio moderno. Ok. Es decir, yo llegué a un colegio privado con todo, Sí. materiales, teníamos absolutamente de todo para Vale. trabajar allá. Como haciendo Lo el anterior, que ¿no? tiene, Tenías tú que comprar tus... lo que no tienen los distritales, donde a uno le toca comprar todo. Claro. Al comienzo del año la caja de lápices, la caja de colores, los cuadernos, y bueno, gracias a Dios tu papá en eso me ayudaba mucho, las resmas de papel, Ajá. porque en los distritales no hay nada. Está Ok. un maestro con tiza y tablero. ¿Qué onda? Y el privado, que era la Fundación Ana Restrepo del Corral, dirigido por una excelente directora, Estela Valenzuela. Entonces ahí teníamos absolutamente de todo. Ella te adoraba además. Sí, Te ya conoció lo y- estoy conectando porque no la tenía referenciada como directora de Ana Restrepo del y te Corral. adoraba. Ajá. Y luego comencé a ser coordinadora ahí y comencé a dirigir proyecto de aula. O sea, comencé a sembrar la idea de trabajar proyecto de aula. Ajá. Entonces ahí sí o sí la gente tenía que trabajar proyecto de aula. Ay, qué chimba. Sí o sí. Todos Ok. teníamos que trabajar ¿Y proyecto de todos aula. los profesores de qué? ¿Primaria? Primaria. Ok. Primaria. solamente. Desde primaria, o sea, transición no, kinder no. No, también. ¿También? Sí. Ok. La preescolar y básica primaria. Hombre. En bachillerato se dificulta un poco más
porque hay un docente para cada área. Sí, Entonces como que se coordinen, no es complicado, sí, pero pues hay cierta resistencia de tanto tiempo hablando solamente del carro, no, pues qué pereza. Y así hacen muchos profesores porque ajá, lo que te repito, hay que hacer una muy buena preparación. ¿Cómo relaciono yo todo, absolutamente todo con las plantas? ¿Cómo relaciono todo, sí, absolutamente todo? Por ejemplo, una vez trabajamos un proyecto que era con una hoja de papel, ajá, fue la pregunta. Y aprendimos, por Dios, muchísimo. Porque ¿de dónde viene el papel? Hablamos de China, hablamos claro, de dónde viene el papel. uh-huh, Hablamos de Colombia, que se saca de la caña de azúcar, en fin, de los últimos. Entonces los niños aprendían, es impresionante, es un bagaje muy grande, muy grande. Aparte creo que fomenta mucho la curiosidad. Claro, ¿sabes? y la lectura. Que, y pues cuando eso todavía no habían tanto los celulares, que era como más fácil, o sí, los computadores, el internet, no era tan fácil. Pero de alguna manera, ancestralmente, yo no llevaba a papás, es que mi papá trabaja, qué sé yo, en el fique. sí, Entonces, y tiene que ver con las plantas. Díganle a tu papá o a tu abuelito, sobre todo los abuelitos, ajá, que si puede venir y les da una charla sobre el fique. Y llegaban allá los papás o los abuelitos, yo les daba un espacio muy corto, obviamente, claro, porque los niños se aburren, ¿no? En fin. Pero me encantaba. Cuando hicimos la huerta iban los papás allá a echar pica y pala pero eran espacio, obviamente eran cosas muy cortas, claro, porque pues manejábamos muchos niños, claro, muchos estudiantes. era mucha gente. En ese momento siempre trabajamos entre 30 y 33 estudiantes por Esos son curso. muchos estudiantes. Y una sola profesora todo el día, toda la jornada con esos niños. Uy. Entonces sí o sí hay que cambiar las actividades. Uy, yo me acuerdo que cuando iba y como iba te acompañaba, eso era un desmadre. Uy, y yo salía y decía como, no, yo no. No, yo no haría eso nunca. No es cierto. Qué desmadre, es cierto. qué desmadre. Entonces, pero la aplicación que hiciste cuando llegaste a la Restrepo de Corral y comenzaste como a impartir esa estrategia de educación en primaria, ¿cómo la viste? ¿Cómo se aplicó? ¿Se replicó también en las demás profesoras ese nivel? es que la ventaja que había en la fundación es que sí o sí, como en tu colegio, sí o sí se sigue la dirección de coordinación. Claro, ok. No hay nada que hacer, sí o sí. Le guste o no le guste, usted se tiene que meter en esta metodología. Vamos a hacer esto. Sí. Se va a trabajar así y las personas tienen que trabajar así. Obviamente en el distrito los profesores tratan de no meterse, de no comprometerse en mucho. Ok. Pero suave, como ¿no? estábamos allí en la fundación, que era privado, pues les tocaba. Entonces había personas que hubo personas que no, eso yo pienso que me superaron como coordinadora. Buenísimo, porque daban más de lo que yo, de las directrices que se trazaban. Pero también habían otras que decían, pero ya hice eso, ¿y ahora qué hago? Hoy, como en todo va a haber que conecten y que bloqueen, obvio. Pero bueno. Te acaba de manejarlas. Sí. Wow, qué bonito, me encanta. Y ese proceso, ¿tú cuánto tiempo estuviste en Ana Restrepo? Úpale, estuve desde que... O sea, 30 y... Espérate, 5. ahí llegué en el 87. Ajá. Sí, claro, porque tu hermanito tenía como 7 meses. En el 88. Ok. 88. ¿Y ahí fue que los llevaste 88. primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? No. No. Eso fue antes en el primer colegio distrital, que es el Santander que te digo, el Santander de Bosa. Ok. De ese Santander de Bosa Okay. pasé a la Ana Restrepo del Corral. Sí. Y de la Ana Restrepo del Corral pasé otra vez al distrital normal, que fue otro golpe impresionante, porque de tener todo en la fundación, Ajá. a no tener nada, otra vez tiza y tablero y nada más. Ay, fue muy duro. Pero ahí es donde yo te digo que tocaba comenzar a comprar docenas de cuadernos, porque hay papás que los mandan, no sé, si negligencia o qué, o pobreza realmente, pero había que apoyarlos con sus lapicitos de colores. Siempre les manejé lápiz negro y lápiz rojo, lápiz negro y lápiz. Sí. Entonces tocaba uno apoyarse, y ahí uno no tenía nada.
absolutamente nada. Qué increíble, ¿no? Era solamente la creatividad del maestro, punto. Entonces uno tiene que crear. Pero entonces, como para entender esas cartillas que se mandaban, que era de una estrategia que seguro el gobierno dijo como, venga, vamos a aplicar esta estrategia de educación alemana y se lo vamos a mandar a todos los profesores y hágalo de las cartillas. Eso también de alguna manera es como un programa impuesto por ellos. Impuesto. Pero realmente, o sea, ¿tú lo hiciste cuánto tiempo? No lo hice nunca. No, yo llegué al Santander y me entregaban las cartillas que eran unas vainas así gruesas de matemáticas. Yo iba. Es que yo primero fui maestra del Claretiano de Bosa. Sí. Entre otras cosas, allá conocí a tu papá. Pero fui maestra del Claretiano de Bosa. El Claretiano de Bosa tiene educación personalizada. Ajá. Yo fui 10 años maestra del Claretiano de Bosa. Entré a los 19 años, que yo era muy chiquita en un colegio muy grande. Y ese era privado. Privado. Claro. Y de educación personalizada. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la educación va dirigida a las necesidades del estudiante. Entonces había rincones de diferentes áreas. Entonces en el mismo salón estaba un rincón de ciencias, un rincón de matemáticas, un rincón de... Ajá. Y el niño llegaba y decía, hoy quiero trabajar matemáticas. Ajá. El otro, quiero trabajar sociales. Imagínate la habilidad que tiene que tener un maestro. Claro. Dirija los de matemáticas, dirija los de sociales, dirija los de qué, y luego una plenaria. Ajá. Para compartir los saberes que habían tenido, pero muy exigente. Pero tocaba, ¿cuántos estudiantes tenías en ese momento en ese modelo de educación? También 32. No, imposible. En el Claretiano. Hacer ese modelo con 33 es imposible. Eso, o sea, no, eso era un reto muy grande. Sí, no, y además había niños que se destacaban mucho en una sola área, entonces casi siempre tendían a trabajar el área que más les gustaba. Claro. Entonces lo fuimos como recogiendo un poco, cuando yo llegué como a los 3 años se fue recogiendo un poco y solamente se dejó las materias, digamos, entre comillas, las más importantes, ajá, matemáticas. Entonces comenzamos también los maestros a decir, vamos a trabajar matemáticas en el rincón de matemáticas y todo el mundo vamos a trabajar matemáticas. Okay. Y cada niño sí podía ir, obviamente eran muy exigentes porque las guías tenían que ser elaboradas por el maestro, sí, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Había guías más avanzadas teniendo el mismo tema, guías menos avanzadas, sí, y uno sabía a cuáles niños tocaba darle las guías más avanzadas, a cuáles niños las menos avanzadas, ajá, y luego se hacía una plenaria. Y luego decíamos, entonces ahora vamos después de 1 hora, 2 horas, o podíamos pasar toda la mañana solamente en matemáticas. Ajá. Y luego pasábamos a ciencias. Entonces ya lo fuimos como redireccionando, porque cuando teníamos todos los rincones en la misma salón, si un maestro no era muy hábil, ajá, podía ser que un niño no trabajara, sino que se la pasara aquí. Claro. O podía haber mucha indisciplina, claro, o podía haber lo que después comenzó a llamarse bullying, o sea, ajá, los niños que se la dedicaban a otro, o que le decían, ay, usted ahí estudiando todo el tiempo, venga para acá, hacemos otra cosa, alguna cosa. Ajá. Pero entonces se fue redireccionando, se dejaron las guías, sí, y yo llegué con esa mentalidad a la escuela. Ajá. Entonces cuando yo llegué a la escuela, o sea, al distrito, con esa mentalidad, y yo dije, no, yo no, a mí no. Y el rector me dijo, mira, estas son las guías, los niños cada uno, porque cada niño tenía su libro. Y yo le dije, no, me da pena, Juanito, pero yo no voy a trabajar así. Hombre. Yo no voy a trabajar así. Entonces él, gracias a Dios, me dio la libertad porque le expliqué, uh-huh, yo vengo de trabajar del colegio, y él me dijo, pero aquí no hay guías. Uh-huh. Entonces me apoyé en el colegio, los padres claretianos me dijeron, no hay ningún lío, nosotros te damos el material. Okay. Y ellos me daban el material, o sea, las hojas para las guías, uh-huh, para las guías. Y tu papá me sacaba las fotocopias. Ah. Entonces, claro, los niños no era la misma cantidad de guías ni nada, obvio que no, pero lo pude hacer. Y yo dije, no, yo no trabajo así. Y como lo que te digo, como a los 2 años ya se acabó eso, ya me parecía terrible. Cuando eso no había pensamiento crítico en los niños, no había nada. Era una cantidad de niños sentados ahí trabajando y luego el profesor hacía una plenaria, pero donde uno decía, obvio, ¿esto qué es? Y aparte ser auditado de lo que el gobierno quería imponer como claro, modelo de educación, tampoco lo auditaban mucho. Nada, absolutamente nada. Cero. Porque allá nadie aparecía, el rector nunca
Nunca entraba a un salón, realmente el profesor está trabajando, no está trabajando, nada. Entonces para mí fue una medida para hacer que la gente no piense, no analice. Pero te dio la libertad no para hacer lo tuyo y explorar lo tuyo. Juanito me dejó hacerlo, era el director de la escuela. ¿Y siempre lo hiciste? ¿Nunca te impusieron algo? No. Ahí era impuesto y yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Hombre. Había guías que me servían, sí, claro. Abran, mire, porque yo me traía para la casa una guía, un libro de esos, porque eran libros completos, y analizaba si estábamos en fraccionarios, esta guía me sirve, me parece bien, porque además estaban muy bien hechas. Ajá. Valga decir, estaba muy bien hecho eso. Claro. Pero si el maestro no la utilizaba bien, el niño terminaba haciendo lo que quería. Claro. Y entonces cero pensamiento, cero análisis, cero ser libre, porque tenían que estar sujetos a eso únicamente. Pero me encanta que hayas explorado toda tu estrategia educacional hasta al final. Hasta el final. Hasta el final. Ay, no, ¿qué le habrá pasado a ese conejo, mamá? Sí, porque pasé del claretiano a la escuela con las bases del claretiano. Sí. Y luego llegué de la escuela nuevamente a la fundación, y entonces ahí ya se comenzó a implementar proyecto de aula y durísimo, o sea, tuve que aprender y todo eso. Claro. No es fácil, porque no es fácil relacionar todos los temas, todos los temas de las diferentes áreas con un solo tema. Como te digo, los animales, las plantas, el papel, qué sé yo. Y con poco material, porque también le da acceso que tocaba muchas enciclopedias y también distintas. No había. Exacto. No había biblioteca. En este momento, como... O había, sí, pero no una cosa como especializada y para tantos niños. Claro. No había. Entonces le tocaba al maestro, o sea, a mí. Ajá. Lea, investigue y pues dele todo el bagaje, pero era interesante ver que los niños se quedan como... de verdad, no puede ser, no sé qué. Entonces era muy interesante eso, muy, muy interesante ver que es como que se le metía al niño en la cabeza el deseo de, el mundo es más grande de lo que yo pienso, y de una vaca uno puede aprender mucho más de lo que yo creo. Por ejemplo, una vez hice una pregunta a unos niños de primero, que de dónde venían los huevos, y los niños dijeron de la tienda ahí del bar. O sea, ellos no se podían imaginar que había una gallina, etcétera, etcétera, etcétera. No, total, ellos me dijeron, total, de la tienda. Así? De la tienda, o sea. Yo traje unos esta mañana, ¿cómo así? Sí, claro, eso viene del campo, y qué es el campo, o sea, se le abre el pensamiento a un niño cuando se trabaja con proyecto de aula. ¿Y cómo era tu metodología para investigar? ¿Qué hacías cuando...? Era un tema, o sea, pero tú ponías el tema. No. ¿O quién ponía el eso tema? Eso era la cosa más hermosa del mundo entero, porque al comienzo del año se hacía una lluvia de ideas. ¿Entre todos lo Entre todos, Ay, obviamente, bonito, y obviamente trabajado con los papás. Ajá. Ayuden a pensar a sus hijos que quieran aprender este año. Ay, qué bonito, claro. Me gusta. Y entonces entre todos por allá en las casas, entonces cada uno venía con algo, yo quiero... Entonces se colocaban todos los temas en el tablero y se clasificaban. Entonces imagínate lo que era comenzar a clasificar. Claro. Entonces comenzábamos a clasificar todos los que hablaban de animales en esta casilla. Ok. Entonces esos eran conjuntos. Indirectamente eso ya era conjuntos. Claro. Todos los que iban a hablar, por ejemplo, de que les interesaban los carros. Sí. Todos los que iban a hablar de, por ejemplo, de inventores, por decir algo. Sí. Entonces se iban clasificando. Ajá. Y una vez se clasificaban, entonces de cada uno tratábamos, de cada clasificación, por ejemplo, si eran plantas, ¿cuál es la planta que más se repitió? Supongamos, la orquídea. Entonces en plantas quedó la orquídea. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en elaboración de materiales, ¿qué les gustaría elaborar o fabricar algo? Me gusta hablar sobre cómo se fabrican los carros, o cómo se fabrica la tela, o cómo se fabrica, en fin. ¿Y entonces dejábamos uno solo. Ok. Y luego del otro tema dejábamos uno solo. Ajá. Y de los 3 temas hacíamos votación. Breve. Y todo eso era democracia. Breve, wow. Claro, algunas veces la democracia dirigida, pero democracia. Pero democracia, y ellos veían, y muy interesante, que al final quedaban 3 temas. Ajá. Y se le daba prioridad al primer tema. Y esto desde primero. Desde primero. Así vamos a empezar. Primero, sí. recibir a los peladores, vamos a hacer esto. Sí. Pues.
Y entonces Re. desde ahí los niños comenzaban a participar y a sentirse importantes. Y habían muchos temas que se repetían constantemente, que tú veías como casi siempre van y Sí, van por eso allá, digo van yo por que allá. democracia Sí, dirigida, porque había, el año pasado les gustó mucho, generalmente trabajamos un proyecto cada 6 meses, pero Ajá. si el proyecto era muy corto y nos daba para 3 meses, pues se hacía solamente 3 meses. Ok. Si era muy corto, por ejemplo, cuando trabajamos, ¿qué hace? Con una hoja de papel, Sí. se agotó bastante rápido, Sí, sí, sí. se agotaba rápido, entonces ya listo, el segundo tema. Ok. Yo les decía a ellos, vamos a trabajar este tema, no le ponía límite, Ajá. vamos a trabajar este tema, si lo agotamos, el segundo, porque ya estaban definidos desde el comienzo del año. Porque ya era el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto. Entonces seguimos con el segundo. Ok. Así como había años que trabajábamos uno solo, porque era tan grande, tan grande, tan grande que nos daba para eso. ¿Y cuál fue el que más te gustó? O que te tengas muy referenciado. Uy, el de los animales. Hombre, ¿el del conejo? O... El del conejo. El del conejo fue... todo el año trabajamos animales. Ajá. Y entonces había uno que otro papá, pero profe, todo el tiempo animales. Pues sí, todo el tiempo animales. Hacer cuentos de animales. No, es que es impresionante. Uy, qué bonito. Todos los problemas sí o sí eran con animales. ¿Y cuánto Si duró? en una granja hay 50 animales, 10 son de tal color, otros no sé qué, cuántos animales no son. Todo eran animales, todo eran animales, todo eran animales. No. Todo eran animales, todo. Órale. Los mandalas eran sobre animales. ¿Y? Trabajar mandalas fue espectacular. Mandalas. Mandalas. Las de Las de colorear. colorear. Hombre, claro. Eso centra la atención de manera increíble. Entonces ahí teníamos el mandala, estaban muy inquietos. 5 minutos de trabajo en mandalas. Sí, los niños- Pónganse a meditar, güey. Y los niños así. Ahora hay niños que terminaron hasta acá con mandalas. Pero, Hombre, mami, me encanta. pero Y eso mismo se repetía entonces el segundo, pero no, como procuraba. Ahí era donde la democracia no era tan, porque yo lo dirigía. O sea, Ok. si el tema no salía como muy interesante, Sí. porque había papás que no colaboraban mucho con el trabajo de los niños, Ajá. pues tocaba dirigirlo. Sí. Entonces disimuladamente yo hacía la tendencia. Bueno, es que algunas veces les hacía trampa porque les hacía escribir en papelitos. ¿Quieres más agüita? Entonces yo metía el papelito, metía mi papelito entre los papelitos. Mi pa- y hacía la tendencia, para que no se notara, yo hacía la tendencia que quedara el tema, pero sí. No, mamá. No, tocaba así, porque si no salía un tema que fuera realmente de provecho, pues no. Total, o sea, el año pasado habíamos trabajado animales, imagínate, este año otra vez, no, ya lo agotamos, chido, hagámosle. Sí, Alimentación, yo me Otro metía tipo de mucho con la animales. alimentación, Ah, qué bueno, ma. mucho con la alimentación, muchísimo, Ay, no. muchísimo Y- con la alimentación. Y dentro de la experiencia, ¿cómo los estás llevando en primero, segundo y tercero? ¿Cuáles eran como las... ¿Cómo considerabas tú que un primero era exitoso? ¿Sabes? Como que tenías que saber que les habías entregado a ellos. Porque producían textos, Textos, producir textos bien. o porque hacían muchas preguntas, Claro. o porque eran capaces de relacionar muy rápido cualquier tema, Ajá. o sea, como con mucha lógica. Ajá. Entonces ellos relacionaban re fácil, Ok. muy fácil. O dado un problema, el niño dice, no, eso ahí sumamos, sin hacer la suma. ¿Y cómo lo hacías para saber que eso se había logrado? O sea, como que había un examen final de en No. primero. ¿O tú cómo No, decidías? No, el proceso mismo de los niños. Entonces uno Ajá. veía ahí que había niños que se me quedaban y yo les decía a los papás, permítanme trabajar con ellos entre las 5:30 que terminábamos Ajá. y 6:30. Yo me quedaba Ok. con ellos. Wow. Obviamente con el permiso de los papás y yo me quedaba trabajando con ellos. Y había niños que no me los podían dejar por la tarde, entonces yo les decía, yo llego a las 11 Sí. y trabajamos de 11 a 12. Ok. Los niños que yo veía que estaban más quedados. Ok. Más Esos quedados, eran los que yo para que llegaba yo- y estaban ahí. Y eran Sí. como 3, 4. Exactamente. razón. Esos 3 o 4 eran los Y estaban niños. así como... Sí, como que mamera. Sí, como... Todos. Ya nomás. Total, pero es que tocaba. O sea, sí o sí tocaba, no. Ay, no. No, claro. Y pues los papás súper agradecidos porque pues ningún maestro hacía eso. Ajá. Perdóname, pero ninguno.
Sí, cuando tú me llevabas y me ponías, y a veces era como ponte a hacer esto también, yo decía, uy, no, la chica. Yo no, póngalos a ellos, yo no perdí. Ay, no. Entonces, es eso, pero porque procuraba yo que la mayoría, o si no al descanso, Ajá. yo les decía a los papás, no es un castigo. Sí. No es un castigo quedarnos al descanso, pero los papás Pero sí es un castigo para uno, un castigote, obvio. Oye, eso es que le peguen a uno, güey. Obvio, el descanso. Pero yo negociaba con los papás porque ¿qué hacía? Porque ¿qué hacía? Esos niños que no, como que no arrancaban. Entonces, a cambio de que se quedaran y que siguieran siendo los coleros de la clase, porque había pelados que se disparaban muchísimo. Increíble, con ese tipo de educación hay niños que se disparan increíbles. Es que uno no ha terminado una pregunta porque lo que te digo, aprenden a asociar tanto, a relacionar tanto y a hablar, son capaces de levantar la mano. Ajá. Por ejemplo, ese niño del cuento, mi amor, Sí. uy, mis respetos, como terminó ese niño a final de año. Eso fue, él estaba en qué, primero, segundo, tercero. Ese niño me llegó a mí a primero de primaria. Ok. A ¿Y primero. él lo llevaste hasta tercero también? ¿Todo Ay, completo? no, ahí, con él fue solamente estuvimos en primero y en segundo. Primero y segundo, ok. Claro. Entonces son niños, por ejemplo, a él me tocó dejarlo varios días y era bravísimo, 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 pero la tía abuelita le decía, te tienes que quedar y tienes que rendir, Ajá. tienes que rendir. Entonces, claro, tenía que el niño rendir, tenía Claro. que trabajar. Pero en algún momento si tú veías que por cualquier tipo de situación, además manejando tantos estudiantes, de pronto no todos habían absorbido de ese mismo nivel o no estabas tan satisfecha como escribían, ¿tú los dejabas? ¿Tú decías, tú repites primero? Nunca, ¿Nunca hiciste repetir a ninguno? nunca, Breve. nunca. Máximo cuando yo sabía que lo cogía el otro año. Claro, ¿Sí? Por eso el tercero tenía que ser un excelente tercero, ok. porque cuarto lo iba a tener otro profesor. Ok. Entonces me dolía muchísimo que un niño tuviera que repetir un tercero. Nunca repetía ni un primero ni un segundo. Claro. Pero los niños que no daban, porque es que además en el distrito hay una... Aparte de perder un año tan chiquito, güey, no todo... Ay. Hay una dificultad muy grande y es que llegan niños en cualquier etapa del año. Ok, como Entonces, distintos si un niño edades. llega en agosto y los otros van en Ah. semejante proceso, Ok. pues es un niño que está en una desventaja demasiado alta. ¿Y por qué? Con respecto al porque grupo. llegó y toca garantizarle Ah, educación. sí, la secretaría los manda. Ok, Entonces le llegó un niño nuevo. Que claro. hay niños que vienen muy bien preparados y pues fácilmente conectan Sí. con el trabajo, pero la gran mayoría de niños no venían Ajá, como bien preparados para otros niños que van en un proceso. claro. Entonces con esos niños generalmente les decía, sí, con mucho gusto mi corazón, pero conmigo vienes o a las 11 de la mañana a trabajar conmigo o Sí. te quedas hasta las 6:30. Ok, 6:30, 7 de la noche. ok. Entonces, Y entonces en primero me dijiste que era, para poder saber que habían pasado un buen primero, era capacidad de escribir, capacidad de preguntar, de preguntar, harto, de y- lógica, de relacionar y relacionar. los temas. y relacionar. Relacionar cualquier conversación, cualquier tema. Ok. ¿Y cuando pasabas a De segundo? acuerdo a la edad, por supuesto. Claro. Aparte, eran de distintas edades, porque había unos, unos No, más no, grandes, no. De acuerdo a la edad quiere decir yo el análisis de un niño propio de primero de primaria. Ah, epa, entiendo. O propio del grado. ¿Cuántos del años grado. tenían aproximadamente los de primero? Generalmente los de primero tenían entre 7 y 8 añitos. 7 y 8 años. 7. O sea, tú eres una especialista de educar De 7 a de 9. 7 a 9. De 7 a 9. Epa. De 7 a 9 era increíble, increíble, Wow. increíble. Y Wow. además es que uno ve que ellos crecen como espuma, es impresionante. Es impresionante. Aparte los ves crecer literal, porque Además, crecen durísimo. claro, claro. Y en segundo, ¿tú tenías otro criterio para saber que pasaron segundo bien? Aparte de saber escribir relacional. Eso ya lo aprendieron en el primero. Escribir relacional y Claro, preguntar la curiosidad. lo que pasa es que el grado es, o sea, a medida que ellos crecen, uno se da cuenta que elevan su capacidad de pensar, por ejemplo, o su capacidad Claro. de relacionar. Ajá. Eso se nota el grado, se nota la diferencia. Sí. Y ahí ya se comienza a notar también un niño que comienza a tener autonomía, porque Sí. es un niño que decide aprender
atender a clase porque es interesante. Ok. Mientras la clase no sea larga, fastidiosa, porque había que cambiarles. Había que cambiarles ¿Y mucho. cómo lo medías? ¿Cómo medías la autonomía? ¿De ellos? Sí. Porque no se cansaban fácilmente con el trabajo. Ok, O y porque entregaban ellos los mismos trabajos bien. decidían. Claro. O porque ellos mismos decidían trabajar así libremente. Sí. Y cuando ellos mismos decían, a veces me decían, profe, ay, ya estamos como, algunos, ay, profe, estamos como cansados. Claro que después se convirtió en, ay, estamos como cansados para hacer un break. Entonces, sí, o sea, aprendieron a manejarlo, o sea, tocaba... No, le tocaba a uno estar súper atento que no fuera, que no lo hicieran por molestar y por evadir clase. Entonces, Ay, pues estoy cansado, llegué cansado. sí. Pero yo Ok. les decía, listo, vamos a hacer un momento de... bueno, yo les tenía muchos ejercicios o cantos Sí. en intermedio. Ok. Entonces nos paramos, hacíamos Pasos activados. ejercicios, hacíamos juegos con los dedos, con las manos, brincábamos un buen rato arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, no sé qué, y listo, comenzamos. Ajá. Entonces ya se sentaban y arrancábamos. Claro. Pero sí con mucha frecuencia les hacía, por lo menos en la jornada les hacía 3, les decía tiempo de pensar, tiempo de analizar, Ok. tiempo de estar tranquilos, o los ponía en absoluto sin eso. Uy, sí, cállense todos. Cierran los ojos y vamos a... Así les hacía literal. Para o sea, mí también. Uy, porque literal. eso es uy, qué Literal, ruido, entonces los esos hacía lugares. calmar y algunos cerraban los ojos y me hacían... Otros se me Ay, hacían... O yo les decía, pueden colocar las manitas sobre la cara, o pueden, no necesariamente tienen que hacerlo, yo les daba la libertad de pongan las manitas así, Sí. o pongan las manitas así, o pongan las manitas en su carita, y algunos me hacían... Claro. Uy. Pero todo eso hacía parte del goce. Y yo, ¿Y por cuánto tiempo lo intentabas hacer? generalmente era entre 2 y 3 minutos del break. De break. Claro. Aparte también era para ti, es como, uy, cállense, 3 minutos. Sí, claro, es una belleza. Necesito un break, necesito mi break. Una belleza. O si no, cantos, yo les tenía muchos cantos. Muchos. Entonces, canta. Vamos a cantar. Pero entonces en segundo, ¿o cuáles eran como los que tú querías que absorbieran mucho entonces en segundo? Autonomía, que es el primero que me Sí, contaste. claro. ¿Hay otros dos como principales? Definitivamente supieras que- sí enseñarles a pensar, mi amor. O sea, que no hicieran las cosas por hacerlas. O con Sí, propósito. sino que tengan, sí, eso, como Ok. que se sienten y hagan las cosas con el propósito. Y cuando uno ve que los niños no están trabajando, pues uno no se desgasta. Yo Ajá. no me desgastaba en seguir trabajando un tema específico. Por ejemplo, si el tema concreto era enseñarles sobre los ríos de Bogotá, por ejemplo. Sí. Porque hasta ahí llegábamos, hasta los ríos de Cundinamarca, en tercero de primaria. Ajá. Si ellos no, como que, ay, qué mamera, cómo aprender eso, qué mamera. O sea, Ajá. como que eso, pues ya, listo. O sea, uno percibe Sí, el sí. ambiente, o yo percibí el ambiente de que no estaba, el tema no era, Están conectados. no estaban conectados. Entonces, listo, vamos a cambiarlo. Ajá. Vamos a cambiarlo. Y ahí era donde yo les tenía los mandalas, 5 minutos de mandalas y cambiamos el tema completamente. Ok. O a veces les decía, bueno, entonces hagamos un pare y díganme de qué queremos hablar. Entonces ahí venía cualquiera y, ay, yo quiero hablar de... Uy, había temas que salían duros a pesar de que los niños eran tan Claro, chiquitos. claro, y Si que- yo les daba la oportunidad de qué quieren hablar. Entonces Ajá. había niños que decían, ¿qué quiere decir, por ejemplo, alguna vez? Un niño me llegó con la pregunta de, no me gusta decirla, pero te lo voy a decir, de Dila. la gonorrea. Claro, pues es una enfermedad, Y, ¿sabes? pero manéjalo tú en segundo de primaria. Claro, obvio. Entonces, claro, tocaba adentrarse, tratar uno de mirar con los chiquitos, hasta dónde le puedo hablar a ellos, qué es eso. Pero claro. el niño la hizo. Claro. Y, por ejemplo, esa expresión los niños, generalmente las mamás les preguntamos a los niños qué aprendieron hoy o qué vieron hoy. Ajá. Y un niño llegó y le dijo a la profesora, hoy estuvimos hablando sobre la gonorrea. Pucha. Obvio. No, que el papá le abrió los ojos o la mamá y al otro día el señor, profesora, pero usted, pero bravo, ¿usted cómo así que le está hablando? Le dije, señor, ¿usted cuántas veces ha dicho esa expresión? Ajá. ¿Cuántas? Ok. No, pero profe, es que soy adulto, no sé qué. Ajá. Le dije, ay, ¿usted sabe qué es? Ajá. ¿O con qué intención usted la dice? Sí. De insultar al otro. Le dije, no, Ajá. es que yo al niño no le enseñé eso. Le enseñé y ya le estoy enseñando que se puede utilizar en diferentes contextos, pero realmente
es una enfermedad, Ajá. como la gripa, porque Sí, son sí, sí. niños pequeños. Claro. Papá, yo no me le adentré porque no le preguntó qué le enseñó la profesora de la gonorrea. Qué obvio, Y esa como, dinámica y se como tuvo era que por dar. proyecto y era en segundo de 6 primaria. meses de gonorrea. Entonces yo escribía ya en el tablero, pasa tú y escribe la palabra gonorrea. Ay, qué vas. Claro, y entonces hay Ok. niños que pasaban y escribían gonorrea con una sola R. Oh, sí, sí, vamos a escribir O gonorrea bien. Sí, bien escrita. Entonces, claro, Obvio. entonces el que quiere escribirle en su cuaderno le escribe, era libre. Ok. Porque era un solo cuaderno. Y las mamás allá revisando, bueno, ¿qué viste Claro. hoy? Una Entonces, un planilla de niño gonorrea, y bueno, La G Claro. bien, la G Fue- en ferrocarril. no, entonces esa fue un choque, el señor llegó absolutamente bravo y en reunión de padres de familia volvió a salir el tema. Claro, ¿y qué pasó? Volvió a salir el tema. No, esa vez cuando salió en la reunión de padres de familia, ahí me salvó un papá que dijo, no, a mí me parece bien que la profe les esté enseñando, y como ella le enseñó y como mi hija me lo explicó, Ok. le dije, escuchen, como mi hija, entonces yo cogí esa expresión, como mi hija me explicó. Entonces no se queden solamente en que hoy hablamos de, qué sé yo, de las cremalleras, Ajá. sino pregúnteles qué hablaron de las cremalleras. Claro. No se queden solamente con eso, porque si ustedes se quedan solamente con eso, ya es la imaginación de ustedes las que van, no, es que se prende de manera sexual, y entonces el niño, como no sabe qué es eso de sexual, es cuando el papá y la mamá, o cuando un hombre y una mujer hacen tal cosa, pero ahora también se da eso entre hombres, y ahora, uy, profesora, le dije, no, yo todo eso no se lo enseño a los niños, por Dios, no, porque los niños no están preparados para eso, su Claro. mente todavía no. Pero hace parte de su universo, entonces toca Claro. enseñárselo bien. Y otra vez también me metí, pero seriamente, ese de la gonorrea a mí nunca se me olvidará en la vida, pero Y eran tercero, segundo y primero. no, segundo. Bre. Segundo y iniciando año donde había papás que no me conocían. Ok. Los que ya me conocían sabían que era cualquier tema que salga, sale allá, sale al tablero, Claro. cualquiera. Bre, chévere. Cualquiera. Otro tema que me metió en problemas durísimos, pero así re fuertes, pero ahí sí se fueron, fue por arriba, ni siquiera fue por coordinación, sino por rectoría. Ajá. Cuando me llama la rectora, profe, yo quiero que usted me explique cómo a un niño, una rectora, Ajá. cómo a un niño de segundo, ni siquiera me preguntó en qué contexto o qué proyecto usted está dando, sino cómo usted a un niño de segundo de primaria le está explicando, ¿cuál fue el tema? No, además que no era tan difícil tampoco. Era el tema de los diferentes. Solamente hay dos tipos de sexo en ese momento, femenino Ok, y masculino. ok, entiendo. Y entonces un niño me preguntó que por qué el primo de ella, un niño, que por qué el primo de ella vivía con otro hombre como su mamá vivía con su papá. Ajá. Con su papá. Ajá. Entonces yo dije, entonces les expliqué. Sí. No, eso se me convirtió en un problema que porque... Pero ¿cómo lo explicaste? ¿Cómo fue tu forma de no, yo les aterrizárselo? dije, pues yo les hablaba, obviamente Ajá. también como desde la parte espiritual, porque yo les expliqué la creación del mundo. Un niño en segundo de primaria se debe explicar, sabía entender de dónde veníamos, las dos teorías, Ok. la del Big Bang y la de la Biblia. Ok. Así de simple y sencillo, sin tanta cosa. Sí. Entonces yo dije, ¿recuerdan que hablamos de que Dios hizo el hombre y la mujer? Esa es una teoría. Ajá. Dios hizo el hombre y la mujer. Sí. Y el hombre y la mujer, cuando son grandes, se enamoran y de ahí nacemos nosotros. Sí. Pero obviamente no les explicaba de sexo ni de nada porque eran muy pequeños. Sí. Muy pequeños. Entonces cuando el niño me llegó con eso, pues yo les expliqué que está el hombre y la mujer, y lo lógico y lo que está contemplado en la Biblia es que se una el hombre y la mujer para tener hijos, Ajá. para continuar la especie. Así como el gallo se une con la gallina, así como el león se une con la leona, así como... Ajá. Bueno, pero también hay posibilidad de que a un hombre le guste otro hombre, Ajá. o que a una mujer le guste otra mujer. Ajá. No, ese papá fue y eso me hizo un escándalo impresionante porque yo iba a volver los niños homosexuales. El tipo lo cogió por ese lado. Entonces me llamaron de rectoría. Claro. Entonces yo le dije,
Águeda, su merced me puede hacer un favor. Ajá. Su merced cite a ese papá, yo no lo voy a citar. Ajá. Cítelo. Y cítelo para que venga a hablar contigo y yo vengo en ese momento. Entonces, si quieren, nos reforzamos con psicología. Ajá. Pero me gustaría que fuera solamente yo. Sí. Entonces, cuando el señor entró, tal y pascual, no sé qué, el señor ni me conocía. Ajá. Ni me conocía. Y ese día yo hábilmente me fui mejor vestida y me quité el delantal. Entonces, como que con mi sola figura, Es que el tipo me vestida. hizo, como que se sorprendió. Usted es la profesora de mi hijo. Ajá. Quién sabe qué concepto tendría profesora por ahí, chiquita chantada. Entonces yo me fui como imponente. Y entonces entré, tal, no sé qué, ay, tú eres la profesora. Dije, sí, yo soy la profesora del niño. Y le voy a contar delante de la rectora Sí. cómo fue que dije la clase. Yo en ningún momento, señor, ni más faltaba, yo no le hablé a los niños de homosexualidad. Ajá. Ese es un término que usted le escribió a la rectora. Ajá. Que usted le dijo a la rectora porque la rectora lo tenía escrito en lo que él le dijo. Entonces la rectora dijo, yo saco mis apuntes. Ajá. Y él lo tenía ahí. Es que la profesora le está enseñando a los niños a que sean ser homosexuales. Y yo, Uy, un tema muy espinoso. nunca, o sea, fue un tema dificilísimo, pero ya el señor se bajó. Sí. Y yo dije, no. Pues sencillamente le dije, existe la probabilidad, no es normal. Claro. No es normal. Pero también Y es... entonces yo también a los niños les dije ahí, lo normal es que seamos una pareja. Entonces un niño me dijo, pero ¿por qué mi papá tiene moza? Claro, salió ahí, o sea, porque yo le estaba explicando el ideal de pareja. Y llegó el chino y me dice, no, pero ¿por qué mi papá tiene moza? Le dije, ¿sabe qué me preguntó un niño en clase? Que por qué su papá tenía moza. Ajá. Entonces ¿Usted tiene moza, señor? yo les dije... Ajá. Yo le dije, bueno, igual que como a mí me puede gustar en lo normal, en lo cotidiano, a mí me encanta, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo simple y sencillo, a mí me encanta y siempre mi señora me dice, o en mi casa siempre hay flores rojas, pero de pronto yo voy a otro lado y veo las flores amarillas, ¡ay! Oigan, las rosas amarillas también son bonitas, ¿por qué no puedo llevar una flor amarilla? Pero entonces... ahí está en el gusto que uno tiene y son muchas cosas las que a uno les puede gustar en la vida. Lo normal es que no se dé que el hombre busque otra mujer por respeto, eso se llama respeto, amores. Entonces le metí el respeto, el valor por el otro, la honestidad. Y si es así, si realmente me gusta la otra persona, pues yo le digo, mira, ya no puedo compartir contigo, pero es eso. Pero bajarse a un nivel de esos niños, entonces yo le dije, señor, ¿y por qué la niña no le contó que también hablé? Y seguramente a usted de pronto le gustó otra señora, yo no sé. No le puedes decir. Es posible, y entonces, ¿por qué no se tocan? Ay, profe, pero le dije, es lo mismo, pero yo lo que le quiero aclarar aquí delante de la rectora es que yo nunca hablé de homosexualidad. Sí. No, eso pero... es un término suyo, señor. Claro. Mío no. Usted es el homosexual. Sí, usted. No. Uy, no, ese es un término. Ahora usted se metió en un problema. Si ya le habla a su hijo, usted se metió en ese problema con su hijo. Claro. A mí no me lo vaya a mandar. Claro. Aparte, muy probable que ese tipo de fricciones ocurrieran, pues eran muchos estudiantes, lo escribían en planas, obviamente. Aparte, tú ponías ese resto de planas, como que me imagino también haciendo claro. Imagínate donde me salga la palabra homosexual y yo le decía a cualquiera, ¿quién quiere pasar a escribir homosexual? O si no, a ver tú, Julián, escribe homosexual con H bien escrito. Entonces todo iba entrando, ortografía, etcétera. Unas mandalas de dos hombres besándose. Pero gracias a Dios no salió ese tema. El Señor fue el Señor fue el que dedujo. Claro. Porque él me aseguró que ni siquiera el niño le dijo eso, sino el Señor dedujo y como dedujo le mandó la nota, la hubiera podido mandar a secretaría del chico. Claro, y ahí esa gente, qué pereza, me imagino haber llegado hasta allá. Fue pucha. Claro. Pero como ese día yo dije, no, un momentica. Qué bueno. Me quité el delantal, me fui bien vestida y el Señor. Amor, toda bonita. Pues tocaba, papito, tocaba, o sea... Me encanta. Tocaba, pero así es. Y eso fue en segundo también. En segundo de primaria. Ambos dos temas fueron en segundo de primaria. Los dos temas difíciles, así como difíciles, fueron en segundo de primaria. Y cuando avanzaban a tercero,
¿Qué era entonces lo que de nuevo te sentías muy cómoda que absorbieran y ya para entregarlos a cuarto? Para que No, ya salieran ahí de sí ti? ya definitivamente era que supieran leer bien. ¿Qué Bien. significa leer? Leer bien es con signos de puntuación y entonación. Ok, entonación. Sí, sí, que- y es que signos de puntuación. Se podían seguir equivocando a veces como cuando estaban leyendo y se trababan. O no, leer bien es fluidito también. todo No, completo. fluidez, tono Ajá. y entonación. Perfecto. Total. Ahí sí no había nada que hacer. En escritura ya no, ya en tercero no pueden cometer errores de confundir. Ortográficos sí, Claro. normal que se confundan. Pero ya la letra tiene que estar pareja, Ajá. una letra pareja, uniforme, que se entienda, entendible, y que sean capaces ellos mismos de sacar una definición. Ok. Por ejemplo, trabajamos algo y yo no les dictaba, Ajá. sino ellos tenían que hacer la definición. Y ya en tercero tenían que saberla hacer, Ajá. definir algo. Así fuera de matemática, del tema que fuera. Pero ellos debían saber definir con claridad. Ok. Bueno, hoy sobre qué vamos a hablar. Entonces, si ellos colocaban el tema, por ejemplo, hablar del gato, entonces van a hacer un párrafo corto de 3 renglones, ¿sí? Ajá. O una oración larga, no párrafos, una oración larga de 3 renglones donde hablen del gato. Ok. Entonces esa oración tenía que estar completa, con sujeto, predicado, bien aplicado, los tiempos verbales, Ajá. o sea, bien redactada. Breve. Y en matemáticas sí o sí dominar las 4 operaciones Claro. y problemas con las 4 operaciones. O sea, que un niño supiera con precisión a dónde se suma, a dónde se resta, a dónde se multiplica y a dónde se divide, más que hacerlas mecánicamente. O sea que el core era como pensamiento lógico a través tanto del lenguaje Sí, como de sí. las matemáticas. Como de las matemáticas. Y esos eran como los 2 pilares, saber leer Sí. muy bien, saber escribir muy bien. Saber leer, saber escribir y bien. saber tener una lógica con las 4 operaciones Sí. que te permiten soportarlo. Sí. Ese era un buen estudiante entregado para Ese cuarto, es para un salir. buen ya. estudiante. Y el nivel de preguntas también. A ver, piensa lo que estás preguntando. Claro. Entonces, porque había niños que Ese me lo hacían- haces todavía. güey. Piensa lo que estás preguntando. A ver, devuélvete, tú solo. Devuélvete. No. Entonces, hazlo solito, tranquilo, y cuando quieras, levantas la mano y vas a preguntar bien o vas a decir bien lo que estás preguntando. Claro. Que tú mismo te entiendas, que tú mismo te entiendas. Eso me parece una habilidad que se pierde mucho. Uy, Porque saber, creo que en este momento o como la tuve también, pero todavía la educación en este momento está muy enfocada a responder preguntas. Entonces uno se entrena mucho en la metodología que me están haciendo una pregunta y debo responder correctamente esa pregunta. Pero no No me en la estoy haciendo formulación. yo la pregunta indicada, como yo me hago buenas preguntas. Uy, esa yo siento que se pierde eso no es mucho. tan fácil. Sí. Sí, y no es tan fácil. Claro. Y no es tan fácil en los niños para nada, para nada, para nada. Pero sí, ese era como el top, que sepan analizar, relacionar, preguntar, desinhibirse en hablar en público. Ujú. Pero Yo también los te hacía tocaba. pasar mucho a hablar en público. A todos les tocaba. Les Al tocaba. frente a leer. Les lea. tocaba, no los presionaba. Pero ya sobre septiembre, Sí. sí o sí tenían que pasar. Ok. Y al comienzo no, les respetaba porque obvio, más tímidos, más... Y algunos terminaban un top, o sea, queriendo hablar todo el tiempo. Ajá. Queriendo hablar todo el tiempo, eso, algunos. Wow. Pero lo ideal era que todos lo hicieran. Participe, pregunte. Ajá. Pregunte, no te pongas bravo, pregunte. Pregunte. ¿Por qué te vas a poner bravo? Ajá. Entonces también como les manejaba mucho el trabajo de las emociones Ujú. y saber definir qué sientes. Uy, ¿Qué sientes, Epa, papá? ¿y cómo lo hacías? ¿Eso en qué grado? ¿Primero, segundo y tercero? Tercero, sí. ¿O hasta tercero? Desde primero nada más. ¿Por qué estás así? A ver, me vas a definir y yo les decía, estas son las emociones. Ajá. Vamos a hacer cara de triste, vamos a hacer cara de alegre, vamos a hacer cara de... Y yo les preguntaba, ¿tu mamá la mayoría de las veces cómo la notas? Ajá. Mi mamá casi siempre está brava. y es la de la mujer. Entiendo. ¿Tu papá cómo está? Casi siempre está. Mi papá casi nunca habla. No sé cómo estará. Que llega y se sienta y mi papá casi no habla. Yo, wow. Pero entonces era como manejar como las 4 principales. Ajá. ¿Qué sientes, papito? Tengo rabia, pero dilo. Ujú. Dilo. Y algunas veces le decía, manifiéstame la rabia en esta hoja. Ajá. Entonces,
como tú quieras, rómpela, arrúgala, ráyala. Rabia. Ajá. ¿Qué sientes? Ira. ¿Qué diferencia hay entre la rabia y la ira? Ajá. Yo les hacía ese tipo de cuestionamientos. ¿Qué sientes o qué quieres hacer? Dar una patada, de la patada. Ok. Obviamente no con su compañero ni conmigo, pero de la patada, ya, de la patada, en el aire, pero hágalo, hágalo. Pero mira que, o sea, wow. Eso me parece importantísimo, Wow. importantísimo en ellos. Mira que eso es algo que yo... Tristeza, Ajá. melancolía, pero sobre todo eran las 4 básicas solamente. Alegría, que es muy fácil de Sí. definir, tristeza, Ajá. rabia y la ira, que la ¿Cuál es ira ya era diferencia? como el descontrol. Oh, ok, ya lo sigues por allá. Sí. Era el descontrol total. El niño que yo te narro ahí, era irónico, o sea, era irónico, no, manejábamos unos niveles de ira altos, claro. muy altos, muy altos. Ya te digo, él me daba patadas y yo imagínate cómo Claro. él era capaz de pegarme a mí, Ujú. cuando el profesor para la mayoría de los niños es brutos, como Ajá. mi mamá. Yo como le doy una patada a mi mamá, Claro. pero el niño lo hacía. Claro. Era iracundo, lo que se llama iracundo. ¿Qué tienes? Y él casi nunca me decía. Ajá. Y yo, ¿no vas a salir a descanso? Te vas conmigo, o sea, no vas a participar del descanso. Te vas tú conmigo hasta que me digas qué fue lo que sentiste. Ajá. Y ya me parecía, yo decía, si a uno le enseñaran de verdad desde chiquito, ¿qué siento? Sí, ¿Qué siento? sí. ¿Qué siento? Y algunas veces hacíamos eso, todos vamos a tener ira, todos vamos a tener ira. ¿Cómo es una cara de ira? Y había unos que no lo lograban, ¿no? Todos vamos a hacer cara de alegría. Y algunos que alegría, no, pero ya qué alegría, todos vamos a llorar, wow, qué rico llorar. Todos vamos a reír, qué rico. Todos vamos a gritar. Entonces los ponía a gritar. Había unos que se ponían rojos, pero les quemaban la adrenalina y al rato. Y todos por allá tratando de hacer su minuto de silencio las demás profesores. Claro, porque a veces me decían, pero ¿es que lo hacemos toda la tarde? Ajá. No, Sí. a lo sumo nos demoramos 1 minuto haciendo eso, no nos demoramos más, o sea, tampoco. Obvio. Pero es que me desconcentra. Yo, sí, era cierto. Concéntrelos ustedes, pues. Sí. Obvio. Sí. O sino que ellos también querían hacer lo mismo, ¿y por qué no los dejan hacer lo mismo? Déjenlos hacer lo mismo. Ajá. Vamos a saltar hasta que se cansen. Entonces saltaban hasta que lentamente se iban sentando. Bueno, ya. No, mamá, qué espectáculo. Sí, es como eso también muy importante, como en tercero entregarlos como manejando un poco de emociones, o sea, que no sean tan primarios. Sí, claro. Mira que es una habilidad que creo que debí comenzar a acercarme a fortalecerla, porque muchas veces yo sabía que de pronto no estaba tan mal, pero no lo sabía, me imponía el motivo, ¿sabes? Uh-huh. Y parte de los ejercicios fue como o sea, coger el círculo de las emociones y comenzar a tratar de aterrizarlo de forma escrita. Entonces, cuando me estaba pasando, como, venga, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y también definirlas, como encontrar la diferencia entre estar deprimido, estar frustrado, ¿sabes? Estar cansado, estar triste. Entonces, creo que eso es una habilidad súper importante. Y eso no se trabaja casi nunca. Siento que la trabajan mucho más las mujeres que los hombres. Tienen una habilidad emocional y un vocablo emocional mucho más amplio, mucho más rico, ¿sabes? Pero claro, me parece mega clave para tercero. Sí, para tercero para entregar era así, porque ya los otros profesores no continuaran, porque la mayoría de los profesores se concentran más en el conocimiento como tal. Claro, mamá. Y en este momento, ¿tú qué crees que debería cambiar en la educación para nacional, como pensando en que bajo tu mirada como profesor, como especialista de niños de 7, 8 a 9, de lo que las deberían estar enseñando primero, segundo y tercero, ¿qué crees que podría mejorar en este momento? Yo pienso definitivamente es el compromiso del maestro. Ok. La actitud del maestro. Ajá. Uy, eso yo creo que es un 80%. Claro. El trato con los niños, la ternura, como la firmeza.
como saber que uno es muy tierno con ellos, les da mucho amor porque esos niños necesitan mucho amor, pero también que vean quién es la autoridad. La autoridad. Y por otro lado, definitivamente dejar de pensar de que los niños van a la escuela solamente a aprender conocimientos. Sumar, restar, multiplicar, no. Los niños que aprendan desde pequeños a ser, independiente de los conocimientos, independiente de todo, ser. Y que ellos comiencen a conocer desde siempre sus debilidades y sus cualidades. Ajá. Y que tenemos más cualidades que debilidades. Porque la debilidad la puedo convertir en cualidad. Yo pienso que eso es definitivamente amor, la actitud del maestro, sí, el compromiso del maestro, la manera como aborda todas las temáticas, entendiendo que tenemos niños, que nosotros somos modelo para ellos, y entonces que yo soy una persona que debo dar amor, muchísimo amor, pero también debo ser firme en esas posiciones. Y pensar de que ellos tienen un futuro, cómo los preparo para que asuman ese futuro de manera positiva. Hay niños que desde ahí lo toman, pero si a mí una profesora de primero de primaria me impactó, primero de primaria y con míseros 5 años, era demasiado chiquita, y me impactó, cómo eso de decirme, o de algunas veces de alzarme, yo abrazaba mucho a los niños, mucho, los abrazaba. Había días que para entrar al salón era así, era el abrazo, uno por uno, el abrazo. Entonces ellos entraban ya, y ahí uno siente el que es tieso, el que es relajado, el que me abraza más fuerte, el que se pone los brazos tiesos así, como que no quiero. O también como abrazo, entonces llegó tristecito. Sí, ¿no? total. El cambio del abrazo. Entonces ellos, que somos seres humanos, independiente de los conocimientos y de todo, somos seres humanos, los conocimientos van entrando casi que en juego, pero estamos tan lejos de eso, pero súper lejos. No sé en los colegios privados que tanto se avanzaba en eso, pero en lo oficial sí estamos muy lejos, demasiado lejos. Que es bonito que hayas aplicado eso, que por lo que viviste, por lo que hiciste tanto y entendiste tanto al entregarlo así, como que siento que también te sentiste muy cómoda entregando esta metodología hasta que ya no se pudo entregar más. O sea, hasta que saliste y la aplicaste, o sea, hasta todo el el tiempo. Último curso. Todo el tiempo. Wow. Todo el tiempo, pero es que es muy fácil. O sea, una vez el docente entiende esa metodología, es demasiado fácil. Sí. Es absolutamente fácil. Lo que pasa es que necesitas dedicación. Claro. Porque hay que hacer guías, hay que prepararla. Claro. Como relación, ¿no? Porque uno tiene que mirar todo el bagaje, porque a uno le dan, hay las temáticas. Eso existe. Pero entonces ese estilo Todas de las educación, temáticas. mami, por el cual te basaste, ¿tiene un nombre? ¿Hay algún tipo de metodología? Como por ejemplo está el Montessori, que es un estilo educativo. Ese es el Montessori. ¿Ese que me estás describiendo? Ese que te estoy definiendo es el Montessori. Ok, sí. Porque dentro del modelo de educación de Montessori tampoco existe mucho la competencia, no, como entre los estudiantes, ¿sabes? Yo sí prefería no la competencia en donde se privilegia el estudiante que más sabe, ajá, o que más es capaz, ajá, o que más es inteligente. Entonces se priorizan esos estudiantes y se van dejando de lado los otros. No, es como mirar el conglomerado, pero también enseñarle que hay un mundo, él va a salir a un mundo de competencia. Okay. Y sí o sí tiene que estar preparado para la competencia. Sí. Lo que hay que enseñarle es que no se frustre. Claro. Si no llega de primero, porque para mí el primero es el primero, eso dejémonos de bobas. Dejémonos de bobas, el primero es el primero. Ajá. Pero también es importante llegar entre los 10 primeros. Uh-huh. Pero también es importante terminar, o sea, enseñarle al niño que lo ideal es estar arriba, pero que si no lo logro estar arriba, estar abajo, tampoco tengo por qué sentirme tan mal y tan miserable, porque yo puedo, ajá, basado en esos, por eso
que el niño aprenda a conocerse, a saber cuáles son sus habilidades, pero cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para poder avanzar. Claro. Y ahí yo particularmente sí enseñaba la competencia sana. Claro. La competencia, y algunas veces cuando nos tocaban, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, les compraba caritas y eran las medallas. Entonces para ellos era muy impresionante cuántas medallas se llevaban hoy a casa, y los papás, ¿cuántas medallas te ganaste hoy? Entonces eran cuántas caritas felices. Ajá. Porque hicieron bien las cosas. Y entonces el que no llevó ni una sola carita, mañana ¿cuánto? Mañana te vas a prometer mínimo tener una. Entonces cuando ya llevaban una, qué alegría, y uno sentía la emoción, profe, ya llevó una. Y el que llevaba 10, no te compares con él. Ajá. Eres tú el que tienes una, amor. O tú tienes 2, él lleva 10, no importa, eso no importa, a ti no te importa eso, no te importa, pero sí tienes que luchar para llegar allá, tienes que hacerlo. Entonces no priorizaba el de 10, sino más bien le trabajaba a los de abajo, cómo echar para arriba, y al de arriba tampoco tú te vas a crecer porque tienes 10. Ajá. Y tampoco tú te vas a crecer porque tienes 10, o sea, obvio. Tampoco, o sea, y el que tiene 10, entonces le vas a ayudar. Ay, pero yo no quiero hacerlo, yo no quiero. Te tocó, de 5 a 6. Te tocó. Y de ti depende que él hoy saque 3. Ajá. Y hay unos que les encanta sentirse empoderados, porque son los duros del paseo. Entonces voy a ver, trato al máximo como, pero no le vas a hacer las cosas para que él saque 3. Claro. Él es el que tiene que hacer. Entonces es como eso también. Para mí es muy importante, sabiéndola manejar bien, es muy importante la competencia, porque es que el mundo es eso. Okay. El mundo es del más fuerte, no nos digamos mentiras. No hay nada que hacer. Ay, qué bonito, mami. Mira que me siento muy reflejado en todo lo que estaba contando y no lo había entendido de esa manera, y me encanta poderlo ver como de primera mano y que me lo cuentes. Tan divino. De forma tan exótica, y conecto mucho con la forma en la que también creo que debería ser como la educación, y con razón, ahora me estoy dando cuenta de tu método también de enseñarme, de hacer planas. Para ti debe haber sido un martirio mi letra, güey. Tú tuviste una letra muy bonita en preescolar y primero, y a partir de ahí, pues que además no tomabas apuntes, o sea. Perdí la práctica. Pero precisamente, pues me encanta como escucharte y que me cuentes cómo eres experta en algo que no había acercado de esta manera. Te amo mucho. Yo creo, amor, es que yo me he tomado la vida en serio. Ajá. Entonces, si yo hago una torta, hago igual que en el salón de clase. Ajá. Le pongo, pues, todo. Y si yo veo que no me quedó bien, prefiero no presentarla. Pero yo hago una reunión y le pongo el alma a la reunión. Entonces, como que sí, de pronto también se me ha ido la mano en tomarme la vida absolutamente en serio. Pero hermoso. Pero lo hago. O sea, para mí la atención es muy importante. Muy importante. Que una persona sea atenta. Es muy, absolutamente importante. Importante. Te amo. Me ha encantado esta conversa contigo. Te amo muchísimo. Como última pregunta que siempre me encanta preguntar es como que me dijeras bajo tu contexto, lo que tú conoces, ¿qué es Keo para ti? Ay, yo creo que me acabas de hacer una pregunta que nunca me la he hecho, pero a través de lo que tú haces, mi amor, con Keo, lo que yo veo es que voy a hablar de Keo, pero hablar de ti. Yo veo que Keo es el resultado de un niño que vino a este mundo siendo inconforme, de un niño que Dios trajo a este mundo queriendo hacer algo, de un ser humano que no se conforma, que cuestiona, que pregunta. Y
y que hayas llegado a crear eso cuando yo te veía, digamos que no sufrir, sino entregarte completamente por ese proyecto que apenas estaban haciendo. Es que entregaste tu vida. Yo te veía que tú entregabas tu vida, y yo le decía al papá, nuestro hijo es oro en polvo. Pipe es oro en polvo, mi vida, porque es persistente, disciplinado, muchas flores. pero al mismo tiempo encontrabas espacio para la diversión, pero al mismo tiempo buscabas espacio, o sea, como que no te enfocabas en una sola cosa, sino que era tu centro, pero tenías las otras. Y yo le decía al papá, y yo toda la vida le he dicho mucho al papá eso, Julián Felipe es oro en polvo. Oro en polvo. Y es ahí también donde yo te digo, la vida tiene muchas patas, mi amor. La vida es ese trípode. Eres empresa, eres familia, eres un ser espiritual que anda como un volatado, pero eres eso. pero eres eso, o sea, hay que entender también, mi vida, lo que de pronto tengo yo en el desequilibrio, en el dar y el recibir. Tú como que le acentúas más una área de tu vida y descuidas otras. No, Okay. no. Siendo lo que eres, pero Keo para mí es Julián Felipe hecho realidad. Es amor. Tú eres eso, mi vida. Tú eres amor, tú eres mi maestro. Yo de ti he aprendido tantas cosas. Aprendí a ser mamá contigo. ¿Cómo te parece? Pero como así fue el tercero. Te amo, mamita hermosa. Pero contigo, uy, eran tantos retos contigo, tantos que hubiera querido agarrarte y darte, pero fuiste control también, porque no te podía agarrar y dar. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. Pero más de una vez quise hacerlo. Aproveche que estamos grandes. Mamita. Pero Keo es eso, Keo es el resultado de un ser maravilloso. Simple. Ahora, unido a los otros compañeros, creo que tienen lo mismo. Entonces se unieron tres seres que a través de un proceso han podido demostrar un resultado. Un resultado para mí absolutamente maravilloso. O sea, cuando yo pronuncio la palabra Keo, eres tú, mi vida. Te amo, te amo. Te amo. Me encanta hablar contigo, mamá. Te adoro, mi vida. Ven para acá. Te adoro. Te adoro. Pero antes de publicar tienes que darme ver qué vas a hacer. Papi, tengo mucho chichi. Uy, hubieras parado, mami, hubieras parado.